Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Estamos en la lección número 12 que se llama Humildad, no somos el centro del mundo, y el día de hoy vamos a leer La madre de Freud. Mi libro Sapiens, de animales a dioses, breve historia de la humanidad, fue escrito originalmente en hebreo para un público israelí. Tras publicarse la edición en hebreo en 2011, la pregunta que más veces me hicieron los lectores israelíes era ¿por qué apenas mencionaba el judaísmo en mi historia de la raza humana? ¿Por qué escribía extensamente sobre el cristianismo, el islamismo y el budismo, pero solo dedicaba unas pocas palabras a la religión y al pueblo judíos? ¿Pasaba por alto deliberadamente su inmensa contribución a la historia humana? ¿Me motivaba a ello algún programa político siniestro? Tales preguntas las formulaban naturalmente los judíos israelíes, que desde la guardería son educados para pensar que el judaísmo es la superestrella de la historia humana. Los niños israelíes suelen acabar 12 años de escuela sin tener ninguna imagen clara de los procesos históricos globales. Casi no se les enseña nada sobre China, la India o África, y aunque estudian el Imperio Romano, la Revolución Francesa y la Segunda Guerra Mundial, estas piezas de rompecabezas sueltas no constituyen ninguna narración global. En cambio, la única historia coherente que ofrece el sistema educativo israelí empieza con el Antiguo Testamento hebreo, continúa hasta la época del Segundo Templo, pasa por varias comunidades judías de la diáspora y culmina con el auge del sionismo, el Holocausto y el establecimiento del Estado de Israel. La mayoría de los estudiantes abandonan la escuela, convencidos de que ese debe de ser el principal hilo argumental de todo el relato humano. Porque incluso cuando los pupilos oyen hablar del Imperio Romano o de la Revolución Francesa, la discusión en clase se centra en la manera como el Imperio Romano trató a los judíos y sobre la situación política de los judíos en la República Francesa. A la gente alimentada con una dieta histórica de este tipo, le cuesta mucho digerir la idea de que el judaísmo tuvo relativamente poco impacto en el mundo en su conjunto, pero lo cierto es que el judaísmo desempeñó solo un papel modesto en los anales de nuestra especie. A diferencia de religiones universales como el cristianismo, el islamismo y el budismo, el judaísmo ha sido siempre una fe tribal. Se centra en el destino de una nación pequeña y una tierra minúscula, y le interesa poco la suerte de los demás pueblos y países. Por ejemplo, le preocupan poco los acontecimientos en Japón o la gente del subcontinente indio. No es extraño, por tanto, que su papel histórico haya sido limitado. Es verdad que el judaísmo dio origen al cristianismo y que influyó en el nacimiento del islamismo, dos de las religiones más importantes de la historia. Sin embargo, el reconocimiento por los logros globales del cristianismo y el islamismo, así como la culpa por sus muchos crímenes, es para los propios cristianos y musulmanes y no para los judíos. De la misma manera que sería injusto acusar a los judíos de las matanzas en masa de las cruzadas, el cristianismo es culpable al 100%. Tampoco hay razón alguna para atribuir al judaísmo la importante idea cristiana de que todos los seres humanos son iguales ante Dios, una idea que entra en contradicción directa con la ortodoxia judía, que incluso en la actualidad sostiene que los judíos son intrínsecamente superiores a los demás humanos. El papel del judaísmo en el relato de la humanidad es algo así como el papel de la madre de Freud en la historia occidental moderna. Para bien o para mal, Sigmund Freud ejerció una influencia inmensa sobre la ciencia, la cultura, el arte y el saber popular del occidente moderno. También es cierto que sin la madre de Freud no hubiéramos tenido a Freud, y que es probable que la personalidad, las ambiciones y las opiniones de Freud fueran modeladas de manera importante por sus relaciones con su madre, como él sería el primero en admitir, pero cuando se escribe la historia del occidente moderno, nadie espera un capítulo entero dedicado a la madre de Freud. De manera parecida, sin el judaísmo no habría cristianismo, pero eso no merece conceder mucha importancia al judaísmo cuando se escribe la historia del mundo. La cuestión crucial es qué hizo el cristianismo con la herencia de su madre judía. Ni qué decir tiene que el pueblo judío es un pueblo único con una historia asombrosa, aunque esto valga para la mayoría de los pueblos. Asimismo, ni qué decir tiene que la tradición judía está llena de conocimientos profundos y valores nobles, aunque también de algunas ideas discutibles y de actitudes racistas, misóginas y homofóbicas. También es verdad que, en relación con su número, el pueblo judío ha tenido un impacto desproporcionado en la historia de los últimos 2000 años. Pero cuando se analiza el panorama general de nuestra historia como especie,
Desde la aparición de Homo sapiens hace más de 100.000 años, es evidente que la contribución judía a la historia ha sido muy limitada. Los humanos se establecieron en todo el planeta, adoptaron la agricultura, construyeron las primeras ciudades e inventaron la escritura y el dinero miles de años antes de la aparición del judaísmo. Incluso en los 2 últimos milenios, si se considera la historia desde la perspectiva de los chinos o de los indios norteamericanos nativos, es difícil hallar alguna contribución judía importante, excepto a través de la mediación de cristianos o musulmanes. Así, el Antiguo Testamento hebreo se convirtió al final en una piedra angular de la cultura humana global porque fue adoptado sinceramente por el cristianismo e incorporado a la Biblia. En cambio, el Talmud, cuya importancia para la cultura judía sobrepasa con mucho la del Antiguo Testamento, fue rechazado por el cristianismo y en consecuencia siguió siendo un texto esotérico, apenas conocido por los árabes, los polacos o los holandeses, por no mencionar a los japoneses y a los mayas, lo que es una pena porque el Talmud es un libro muchísimo más reflexivo y compasivo que el Antiguo Testamento. ¿Puede el lector citar una gran obra de arte inspirada por el Antiguo Testamento? Oh, es fácil. El David de Miguel Ángel, Nabucco de Verdi, Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille. ¿Conoce el lector alguna obra famosa inspirada por el Nuevo Testamento? Pan comido, La última cena de Leonardo, La pasión según San Mateo de Bach, La vida de Brian de los Monty Python y ahora La prueba real. ¿Puede mencionar algunas obras de arte inspiradas por el Talmud? Aunque las comunidades judías que estudiaban el Talmud se expandieron por grandes partes del mundo, no desempeñaron un papel importante en la creación de los imperios chinos, en los viajes de descubrimiento europeos, en el establecimiento del sistema democrático o en la revolución industrial. La moneda, la universidad, el parlamento, la banca, la brújula, la imprenta y la máquina de vapor fueron inventos de los gentiles. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.